Y damos ya la bienvenida a compañeros que poco a poco se van incorporando en esta nueva temporada que acaba de arrancar ya. Y hoy toca el espacio de ASEPYME. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Bueno, teníamos muchas ganas de volver a veros otra vez, ya os echábamos de menos. Y tenemos un tema también muy interesante que ha dado bastante controversia en los últimos tiempos, me parece a mí. Sí, bastante. Lo que pasa es que me hubiese gustado que hubiesen venido otros compañeros del despacho que están más especializados en materia laboral, pero bueno, me ha tocado a mí, como casi siempre. Sí, hoy, bueno, dado que nos estaban solicitando la audiencia, pues que hablásemos, porque existen muchas, como tú bien dices, muchas dudas sobre el tema de los empleadas de hogar, si deben de darse de alta o no, cómo es esta situación. Pues bueno, últimamente cada vez se van contratando más empleadas de hogar, por cierto modo, pues recuerdo que en el año 2017 pues fueron más de 420.000 las empleadas que estaban dadas de alta, y en el 2018 me parece recordar que sobrepasaron las 500.000 empleadas de hogar. Entonces, bueno, eso es una relación que tiene muchas dudas, que no se sabe, pero que últimamente pues la inspección se está fijando en estas situaciones irregulares por no tener dadas de alta empleadas de hogar, y en el despacho pues nos están requiriendo algunos propios empresarios que en su domicilio particular pues necesitan incorporar una empleada de hogar, y entonces bueno, pues te vienen que ¿cómo la damos de alta? ¿Puedo darla de alta a nombre de la empresa o lo tengo que ser yo como titular o a nombre de mi madre que va a cuidar a mi madre? Y esas cosas. Entonces, bueno, pensamos que es un tema que podría ser interesante para la audiencia, ¿vale? Entonces de ello vamos a hablar hoy. Perfecto, además sí, porque recientemente tenemos el caso de una persona, un cargo político que tenía una asistenta del hogar en su casa, no le ha ido de alta, o eso parece, y ha habido muchos problemas luego por ahí. Entonces yo creo que es un tema que a todos nos pilla un poco desprevenidos, incluso muchas empresas que a lo mejor contratan a una persona para que limpie un poco la fábrica o lo que es la empresa, y viene una vez a la semana, un par de horitas, pues claro, no se plantean contratarla por 2 horitas. Pero es que eso es distinto. O sea, aquí tenemos que diferenciar, o sea, el tema de las empleadas de hogar va regulado por un Real Decreto en el que se establece esta actividad en concreto, y lo que no está regulado, que es el 1620 del 2011, y lo que no está regulado en él, pues esto nos remitimos al Estatuto de los Trabajadores. Pero cuando hablamos de la empleada que tú estás diciendo, que después lo comentaremos si hay tiempo, de que preste sus servicios en una empresa, ahí es un contrato a tiempo parcial para otra actividad, porque se está ejerciendo la actividad dentro de una empresa, no correcto. en el domicilio. Vale. Ten en cuenta, como después veremos, que es distinto. Cuando se le contrata en el domicilio debe de cumplir unos requisitos, y el servicio tiene que ser de empleado de hogar, no de limpieza de una nave ni del chalet de un amigo, ¿no? O sea, tiene que ser para algo específico. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a entrar, y lo primero que habría que saber un poco es, a lo mejor, qué tipo de relación laboral tiene un empleado de hogar. Sí, tiene, como te decía, es un régimen especial que va regulado por el Real Decreto 1611, el 1624 del 2011, y en este Real Decreto es el que establece las condiciones y los requisitos que deben de cumplir los empleados de hogar. A su vez, lo más importante es quién puede ser empleado de hogar. Bueno, pues para ser empleado de hogar se requiere de que sea alguien que sea mayor de 16 años. ¿De 16 años? De 16 años. Sí. O sea, la ley establece mayor de 16 años, que se dedique exclusivamente a estas labores domésticas, lo que tú estabas comentando hace un momento, indistintamente para labores de trabajar en una empresa y que esté prestando el servicio como empleado de hogar tampoco es viable. Luego tiene que prestar los servicios en la casa del titular. Normalmente quien le contrate debe de ser el titular, cabeza de familia, por decirlo de algún modo, es con quien se firma el contrato, y a cambio de ello debe de percibir un sueldo o una gratificación por el servicio que está prestando, por el trabajo que está realizando. Claro, ¿vale? ¿Y este sueldo cómo estaría regulado? ¿Sería un salario mínimo como cualquier trabajador? ¿Es otro tipo de salario? Sí. Vamos a ver, el salario, después si quieres lo comentaremos, vale. Pero bien establecido por ley, como mínimo es el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Pero después lo veremos. Sí que me gustaría hacer hincapié en quién no puede ser empleado de hogar, porque muchas veces esto da lugar a confusión, de que hay gente que, como estábamos comentando, pues ¿puede ser empleado del hogar una persona jurídica? Pues no, una persona jurídica no, tiene que ser una persona física, una sociedad no puede serlo. Pueden hacer las funciones, que ha habido bastantes problemas con algunas empresas de trabajo temporal que estaban cediendo trabajadores, tampoco pueden las empresas de trabajo temporal. Pueden ser los cuidadores profesionales, que hay gente, pues centros públicos y privados que se dedican al cuidado. Estos tienen unos contratos específicos como cuidadores especiales, pero tampoco pueden acogerse a la condición de empleados de hogar.
¿Pueden ser los que presten propios familiares? No, o sea, un familiar no puede estar hacer las funciones de empleado de hogar de otro familiar, ¿vale? Eso tampoco es posible. Y luego los trabajos de amistad, de buena vecindad, eso que a veces, pues oye, pues voy a ayudarte a casa, pues a traer la compra, y esto no cumple los requisitos para ser considerado como empleado de hogar. Y luego hay unos que surgen bastantes dudas, que son pues la gente que está al cuidado de los niños, que no se va a oído hablar de los que cuidan ya encima, pues les enseñan idiomas, les atienden la casa, llevan los niños al colegio. Caray, maravilla. Eso para ir que en otros países es muy típico, que muchos españoles se van a aprender idiomas al extranjero y hacen estas funciones, ¿no? Bueno, pues en estos casos tampoco se les considera que sean empleados de hogar, porque al cambio de estos cuidados, pues ellos están viviendo en la casa, por decirlo de algún modo, comen en la casa, entonces disfrutan de una serie de servicios que, como contrapartida, aunque les cubran determinados gastos, tampoco pues reúnen los requisitos para ser empleados de hogar. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, ¿y cómo sería el contrato de trabajo de estas personas? Bueno, normalmente, si estas personas, es la confusión que dice, bueno, ¿el contrato puede ser verbal? Bueno, contratos pueden ser verbales o por escritos. Lo que pasa es que si el contrato es de una duración reducida, que es menos de 4 semanas, pues se puede hacer un contrato verbal, pero si no, la normativa establece que si la duración va a ser superior a 4 semanas, debe de ser por escrito. Dentro de los descartos por escrito tenemos el definido y el determinado, el que sea para unas funciones determinadas o por un tiempo determinado, ¿no? Porque a veces se establece la duración en función de cuidar a alguien, y llega un momento, pues si esta persona fallece, pues se extingue el contrato. Claro. Y otras veces se establece pues por 1 año, por 2 años, por la duración determinada. De eso es en nuestra página web, que luego hablaremos. Sí, claro, luego lo recordaremos. La página web, la recuerdo, es asepime.com, www.asepime.com. Bueno, pues dentro de un artículo que hablamos sobre las empleadas de hogar, ahí tenemos en concreto unos modelos de contratos, aunque nosotros también prestamos ese servicio, porque como te digo, muchos clientes nuestros, empresarios, pues se encuentran en esta situación y nos requieren, oye, pues me podéis confeccionar los contratos de que quiero contratar a esta empleada de hogar, y ya nos hacemos cargo de todo el trámite. Pero ahí tenemos unos modelos para quien quiera hacerlo por su cuenta, que facilita el Ministerio tanto para los contratos indefinidos como para los contratos temporales. Se puede hacer. Muy bien. Bueno, y ahora ya sí que llega el momento de hablar del tema dinero. Tema económico, que también es importante. Piensa que también los contratos se pueden hacer por horas, se pueden hacer por semanas o por meses o por años. Entonces, en función de esto, también la retribución va a ir un poco acorde con la duración del contrato. No es lo mismo, si se establecen unas horas, pues se va a cobrar a un tanto por hora, y si se establece pues una retribución mensual, pues se va a cobrar a un tanto mensual, ¿no? Entonces, el salario normalmente se divide en 3 partes: lo que es el salario mínimo, lo que es una retribución en especie, y luego lo que son la parte de las pagas extraordinarias, ¿vale? Porque también hay unas pagas extraordinarias. El salario mínimo, cuando los contratos son de menos de 120 días al año, esto estamos hablando de que se trabaja entre 2 y 3 días a la semana, ¿vale? Pues entonces en estos estamos en, creo que es 7,04 euros la hora, que es la retribución que le corresponde al empleado de hogar. Y cuando es superior, entonces nos vamos ya a una retribución acorde con el salario mínimo interprofesional. O sea que como mínimo la empleada de hogar pues percibe 900 euros mensuales, y tiene derecho a su vez a 2 pagas extraordinarias, ¿vale? Que está asemejado a cualquier otro tipo de contratos, con las diferencias de que del año pasado a este pues ha cambiado mucho. El año pasado, me parece recordar que el 2018 estaba en 5,3 euros o así la hora, cuando este año te he dicho 7,04, y luego el salario estaba en 538, me parece, frente a los 900. O sea que realmente del 2018 al 2019 ha habido un cambio importante en el incremento del salario, tanto por hora como anual. Luego, las pagas extraordinarias, que bueno, pues lo normal es que se paguen en los meses que corresponda, que se establezca. Y luego también el salario debe de hacerse constar en nómina, o sea que tienen una nómina, un modelo de salario, de nómina. Nosotros también tenemos en nuestro post un artículo relacionado, pues un modelo que se lo pueden descargar, y si no, pues habitualmente pues se le hacen
a los empresarios todos los meses, pues para que la firme el empleado como que percibe la retribución todos los meses. Muy bien. un justificante, aunque normalmente en muchos de estos casos se paga en metálico, pero algunos empresarios pues están ya habituados a hacer una transferencia bancaria para que así quede constancia de que realmente se ha hecho el pago de la retribución, de la nómina, del salario en este caso. Muy bien. Y bueno, y habrá que ver también cuándo y por qué se puede acabar ese contrato laboral o esa relación. Vale, pues se puede acabar, como te decía, por una parte por un fin de contrato, por un despido o por un desistimiento por parte del empresario, normalmente. Un fin de contrato, como te comentaba, es cuando el empresario pues considera que se le ha contratado pues para que se estuviese cuidando y asistiendo a él personalmente, y llega un momento en que bueno, pues las circunstancias le vienen en que fallece y se acaba el contrato, ya no se puede hacer nada. Por despido, que el despido pues podemos encontrarnos que sea pues despido procedente o improcedente, depende de si las causas son unas causas que dan derecho al despido o no, pues bueno, pues también es otra forma de extinción. Y por desistimiento, que es cuando pues el empresario se lo notifica al empleado de hogar de que a partir de tal fecha pues ya no quiere, y llegan a un acuerdo en cuanto a la indemnización, siempre respetando los plazos de comunicación, y se desiste y deja de prestar el servicio. Entonces esas son las tres causas, ¿no? Muy bien. Y algo importante que yo creo que mucha gente desconoce, que son las obligaciones que se tiene con la seguridad social a la hora de contratar a este tipo de personas. Bueno, estas personas, aparte de lo que te digo, tienen derecho a la indemnización, tienen derecho a las vacaciones, y en cuanto a la seguridad social, bueno, pues la empresa lo que sí que tiene son obligaciones de cotizar por el trabajador. Principalmente la economía sumergida que existe dentro del ámbito de las empleadas de hogar es porque no se les contrata por no cotizar, porque al final el salario lo siguen percibiendo igual, lo que pasa es que el titular pues no está cotizando a la seguridad social. Entonces, cuando se esté trabajando al menos durante 60 horas mensuales, más de 60 horas mensuales, la obligación de contratar al trabajador es del empresario. O sea, en este caso del empresario, del titular, del cabeza de familia, de quien le contrata. Si son menos horas, aquí ya es el empleado de hogar, porque a veces hay un empleado de hogar que trabaja para varios titulares, y entonces trabaja pues por horas o por días para distintos. Entonces ya la obligación pasa a ser del empleado. El empleado es quien tiene que tramitar su alta en la seguridad social y él hacerse cargo de cotizar la cotización que le corresponda a la seguridad social. Claro, será como un autónomo que tiene varios trabajos. Es muy parecido, porque al final uno paga él como empleado y dicen las empresas en las que está trabajando. En este caso dice las familias en las que está él prestando el servicio como empleado de hogar, ¿vale? Sería importante también tener en cuenta el tema de las altas y las bajas, porque es algo que la gente, muchos dicen, bueno, pues yo no me doy de alta y el día que venga el inspector me doy de alta. Pues no puede ser así. O sea, las altas tienen que ser con carácter previo, o sea, antes de empezar la relación laboral. Y las bajas o variaciones tienen un plazo de 3 días. Antiguamente eran 6 días, ha habido bastante confusión porque muchos creían que había, o lo confunden también con las bajas de IAE, que había un plazo de 1 mes, y algunos dicen, no, pues lo puedo dar de baja. No, o sea, altas con carácter previo y las bajas dentro de los 3 días siguientes, bajas o variaciones, ¿vale? De cotización. Esas son las principales. Pues en cuanto a, bueno, las cotizaciones, también hay dudas de que cómo cotizan. Normalmente los empleados de hogar se tienen establecidas unas tablas, unos baremos, en los que de memoria no los recuerdo, pero bueno, tienen acceso también en nuestro post. Se habla de entre 2 márgenes se establece una base de cotización, y con arreglo a esa base de cotización es sobre la que se paga. Digamos, por ejemplo, pues si entre 800 y 900 euros se establece que la base de cotización, es un ejemplo, serían 850. Pues sobre esa base de cotización es lo que se aplican los porcentajes con los que se tiene que cotizar. Ten en cuenta que las cotizaciones son, en el caso de contingencias comunes, la cotización es 28,3% de esa base de cotización que hemos acordado, ¿vale? Sí. De esa se divide un 23,6%
es a cargo del empresario, en este caso del titular, del cabeza de familia, de quien tiene contratado al empleado, y luego el 4,7 restante es a cargo del empleado. Es igual que cuando en una empresa se tiene contratado a un trabajador, también hay una parte en contingencias comunes que la ingresa a la empresa y otra parte que aunque la ingresa a la empresa, se la detrae, se la resta de la nómina al trabajador. Luego lo percibe de menos el trabajador y al final es la empresa quien lo ingresa. Y luego para contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aquí es el 1,5% y es de cargo exclusivo del empleador, es decir, del que lo tiene contratado. O sea, que si una empleada de hogar o un empleado de hogar se pusiera enfermo o pasara algo, ¿seguiría cobrando por parte de la persona que lo contrata o no? Si cae de baja, sí. Hay unas contingencias para casos de enfermedad, así que después lo veremos. Todo esto estamos hablando para jornadas de 40 horas semanales. Claro, cuando cambia y es con jornadas a tiempo parcial y es el trabajador, o sea, en este caso el empleado de hogar, el que tiene distintas empresas, pues al final el que tiene que hacer las cotizaciones es él, claro, porque él es el que se hace cargo y responsable de practicar, ingresar las cotizaciones correspondientes. Muy bien, y importante también saber sanciones que pueden haber si no hacen las cosas bien. Sí, bueno, pero yo quería hincapié lo que has dicho tú en cuanto al tema de las prestaciones. Sí. Efectivamente, se tiene derecho a prestaciones pues por maternidad o incapacidad temporal y claro, pues todos estos son derechos bastante asimilados a los de un trabajador por cuenta ajena de una empresa. Claro, es que yo no sé si estos derechos la gente sabe que las tiene o los reclama o se hace las cosas bien, porque yo creo que ha habido como una especie de limbo en este tipo de sector y hasta que no han salido ciertos temas no se han dado cuenta que también tienen derechos y las cosas hay que hacerlas bien. Sí. Hombre, lo que no tienen derecho aquí es el desempleo. O sea, aquí no tienen después de una baja no tienen derecho a solicitar la prestación por desempleo. Pero los demás derechos casi son los mismos. Además, cobran de la Seguridad Social a partir del 9º día y desde el 4º hasta el 8º, pues es el empleador, en este caso, quien se hace cargo de pagarle lo que le corresponda por estas bajas, por estas prestaciones. Entonces, vamos, en principio son bastante similares, como te darás cuenta, en cuanto a plazos, en cuanto a periodos de carencia, casi todo, muy similares al régimen general de Seguridad Social. Vale, me estabas preguntando como posibles infracciones. Vale, pues sí. Infracciones, bueno, hay en 3 grados, están las infracciones las leves, graves y muy graves. Y estas las hay a su vez en 3 grados, en grado mínimo, en grado medio y en grado superior, ¿no? Por decirlo, máximo. Vamos aquí tenemos un abanico que, bueno, no recuerdo si van desde los 300 euros hasta los 180.000 euros. O sea, claro, es una verdadera barbaridad. Lo normal, pues es a lo mejor el no haber tramitado pues el alta de un empleado o una vez se tiene una inspección se le da de alta fuera de plazo. Bueno, pues en estos casos lo normal es que la sanción sea desde una sanción grave y da desde los 625 a los 6.260 euros, me parece aproximadamente. La graduación va un poco a criterio del inspector que levanta el acta, ¿no? Pero bueno, estamos manejándonos dentro de esos baremos, ¿no? Caray, pues está bastante claro y yo creo que es importante recalcar que es mejor hacer las cosas bien y ante la duda pues acudir a algún profesional que te asesore para saber un poco cómo hacer las cosas, porque a veces que se hacen mal porque se hacen mal y si no me pillan pues no pasa nada, o por desconocimiento dices, es que yo no sabía que tenía que dar de alta, yo no sabía que tengo que dar de baja, o yo no sabía que tengo que contratar, yo vengo, le pago unas horas o pactamos entre él y yo un precio y ya está, y nos olvidamos. Claro. Tú piensas que en el peor de los casos alguien que se le contrate con un salario de 900 euros, el salario base, que esté a jornada completa, 40 horas, si la cotización por la parte del empresario pues está alrededor de un 27%, no llega al 30%, estaríamos hablando pues unos 260, 270 euros al mes. En un año son 3.000 euros. En 2 años son 6.000. O sea, es que la sanción que te ponen puede ser casi el equivalente de estar 2 años pagando seguridad social. Entonces, como tú bien dices, yo creo que en muchos casos no compensa. O sea, y más porque tienes las garantías
de que si hay algún problema, bueno, pues está asegurado el trabajador y tiene cubiertas. Claro, pues, porque, a ver, no es que sea un trabajo de riesgo, pero sí que trabaja con productos tóxicos, sí que hay veces que hay que subir una escalera o hay veces que hay que mover a lo mejor ciertas cosas que pesen y pueden haber pequeños accidentes, percances, que cuando pasan y dices, ostras, ¿y ahora qué? Claro, sí, no, coincido contigo en que es recomendable, por el coste que tiene, pues darlos de alta, y más garantías. Muy bien, bueno, pues ahora vamos al lado contrario. Hemos hablado de dar de alta, pues ahora vamos a hablar del plazo para comunicar la baja de un empleado. ¿Cuánto tiene que ser? Bueno, las bajas, como antes te he anticipado, las bajas del empleado en sí son los 3 días. O sea, en principio, el problema surge cuando se presentan las altas o las bajas fuera de plazo, porque muchas veces alguien da un alta fuera de plazo y pone como fecha la anterior. ¿Qué pasa? Que a efectos de cobro de salario, pues para el trabajador sí que le corresponde desde el día efectivo que empezó a trabajar, pero a efectos de cotización solo se tiene en cuenta desde el día en que se presenta. Los días anteriores no, porque se tiene que presentar con carácter previo. Entonces, aunque va a cotizar y va a pagar más el cabeza de familia, realmente no le van a servir estas cotizaciones al trabajador, el empleado de hogar, para un futuro como cotizaciones. Y cuando se tramitan las bajas nos encontramos con una situación similar. O sea, cuando se tramita una baja, que la baja se presenta extemporánea, pues va a haber que cotizar hasta esa fecha, hasta la fecha en que realmente se ha tramitado la baja. Porque imagínate una baja que hay 3 días, pero se presenta el día 10. Pero claro, hay 7 días que se va a tener que cotizar por ellos, pero que realmente no va a gozar de ningún beneficio, en este caso el trabajador empleado de hogar. ¿Vale? Claro, y bueno, se ha hecho mal, nos hemos despistado. ¿Se puede corregir de alguna manera? ¿Se puede arreglar? Se pueden corregir. Lo que pasa es que por la tramitación que ello lleva y la justificación que hay que acreditarlo, pues en muchos casos no compensa. Por las cotizaciones que estamos hablando, a lo mejor el presentarlo 2 o 3 días fuera de plazo, que va a suponer un coste de 20 o 30 euros, pues si no se puede acreditar el motivo y justificar ante la tesorería de la Seguridad Social, pues no va a compensar, porque el coste de todo ello va a ser superior a lo que vas a pagar de diferencia, siempre y cuando no hayas tenido una inspección, porque la inspección sí que ya, a ver cómo se acredita, cómo acredito bien una inspección, que yo lo había dado de alta, no está de alta, si no constaría, ¿no? Claro. Más que nada porque hoy en día las altas consta hasta la hora y el minuto en que se tramitan, ¿no? Entonces no puedes decir que estaba tramitado con carácter previo. Antiguamente, pues no, porque se tardaba mucho en tramitar las altas, pero ahora no. Hoy en día, sabes que por vía telemática, por medios informáticos, está todo en tiempo real, ¿no? Sí, claro, es prácticamente instantáneo, con lo cual ahí no hay nada que hacer. Y bueno, vamos a hablar también de algo muy interesante, que son las dietas y gastos exentos del IRPF. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí con las empleadas de hogar es más difícil, porque en otras actividades sí, pero lo normal es que una empleada de hogar pues no cobre unos gastos de desplazamiento ni unas dietas. Pues el gasto de desplazamiento, ten en cuenta que en régimen general siempre son los gastos que se generan por desplazarse fuera del domicilio, bueno, de donde se ejerce la actividad, del centro de trabajo. En el caso de la empleada de hogar es la casa donde se le ha contratado para que preste el servicio. Entonces, claro, todos los gastos de desplazamiento que se le produzcan desde su domicilio hasta el domicilio donde está contratada el cabeza de familia, estos gastos no son unos gastos deducibles para ella. Y luego, en cuanto a las dietas, en este caso también es más difícil, porque una empleada está contratada muchas veces en el domicilio de una persona y a veces come allí, porque por las circunstancias pues tiene que quedarse a la hora de comer o a la hora de almorzar o a la hora de cenar. Entonces, claro, tampoco tiene unos gastos de esta empleada. Se podría dar el caso que a lo mejor pues tuviese no sé, que acompañarla a algún sitio y tuviesen que desplazarse y comer fuera, pero lo normal es que lo pague el titular, el dueño del domicilio, y no lo pague el empleado. Y los gastos de desplazamiento pues es lo mismo. O sea, por ley, las dietas, como comentábamos, y los gastos de desplazamiento, cuando es un empleado de una empresa que se desplaza fuera del domicilio habitual de trabajo, pues sí que tiene una media dieta y luego para resarcirle en cierto modo de la comida, y unos gastos de desplazamiento que vienen a cubrir, pues si ha utilizado un medio de transporte público, el coste de ese transporte, y si ha utilizado un medio de transporte privado de él,
pues para cubrir hasta 0,19 euros el kilómetro recorrido, ¿vale? Pero como te digo, en el caso de las empleadas es más difícil. ¿Qué pasa? Que si lo percibiesen, todo lo que exceda de los baremos establecidos por ley, lo que hablamos de los 0,19 o del, creo que son 26 euros con algo, no recuerdo, todo lo que exceda de eso, pues sí que estaría sujeto a renta y debería de declararlo en la declaración de renta. Y el empresario pues debería de incorporárselo, en este caso, dentro como más retribución, lo que corresponda. Habrá una parte que estará exenta, la que está exenta no tributará, y la que no esté exenta pues sí que tendrá que tributar ella en renta. Perfecto. Entonces, un poco para este punto, para dejarlo claro, como esta persona que está trabajando en el hogar, no tendría gastos, o sea, no se le pagan los gastos de desplazamiento porque va de su casa al lugar de trabajo, que es donde va a estar, de ahí no se va a mover, a no ser que la persona que le haya contratado diga, pues mira, vente conmigo, acompáñame, o tenemos que ir a este sitio. Entonces a lo mejor ahí sí que podría contar eso. Y tuviese que pagar de su cuenta parte de esos gastos. Exacto. Entonces sí, pero bueno, no es lo habitual. Claro, y en las dietas estaríamos lo mismo, como muchas veces pues comería en el propio domicilio, pues comería allí, con lo cual no gastaría dinero porque sería la comida que hay ahí. A no ser que dijera a la persona, pues mira, vamos fuera y como se nos hace tarde, comemos en el camino. Pues lo mismo, lo pagaría o bien la persona que lo contrata, o si tuviera que pagar ella, con el ticket pues se lo podría descontar. A lo mejor se me ocurre un caso, que no lo sé, ya te digo que no es mi especialidad, yo soy más de fiscal, pero tal vez pues la persona se pone enferma y tiene que asistirla unos días en el hospital y tiene que bajar al comedor pues a comer y pagar una dieta, una comida por los días que está atendiendo al enfermo y que tiene que bajar. Claro. Pues a lo mejor eso es un gasto que sí que podría incurrir y que sería, en principio, si se cumple, reúne los requisitos, pues dentro de los márgenes y estaría exento de declarar en renta. Claro, y en este caso, por ejemplo, que comentabas, ¿habría opción de cobrar un extra porque está haciendo unas tareas que en principio no era con las que se había contratado? Porque en principio es una persona que va a limpiar o cuidar del hogar, tareas de pues limpiar, planchar. El hogar o de las personas. O de las personas. Entonces, yo entiendo que como se está cuidando a un enfermo, que es alguien que a lo mejor normalmente es el titular de la familia, pues el cabeza de familia, pues lo normal es que esté incluido. Ya te digo que de todos modos, si hay dudas, alguien que nos consulte y del departamento laboral, pues intentarán dar la respuesta correcta. Estupendo. Porque yo no sé si es la correcta la que estoy dando. Muy bien, en este caso. Y luego tenemos también otro campo que es bastante controvertido, y es un poco hasta dónde acaba la libertad o los derechos. Me explico. ¿Es legal que la empresa, o en este caso la cabeza de familia que haya contratado a la persona, controle el correo de los empleados y el uso de Internet para ver si realmente está haciendo cosas que no debe en el horario de trabajo? Es que eso no se me ha dado, no sé yo de empleados de hogar que estén ahí, que tengan un correo electrónico. Eso es más propio de las empresas. En las empresas sí que se utiliza el correo electrónico, y entonces muchos empleados pues lo utilizan para su uso personal, a veces durante el horario de trabajo. En estos casos sí que antiguamente la normativa es más laxa, pero ahora actualmente sí que, si se va a controlar de algún modo, no se debe de controlar, pero sí que se debe de hacer constar, y el trabajador debe tener conocimiento de ello, ¿vale? O sea que libremente no se puede. Es igual que cuando se van a hacer grabaciones de donde se está el centro de trabajo, debe tener conocimiento el trabajador y consentir de que se van a hacer esas grabaciones, pero si no, no se debe. De todos modos, en tema de las empleadas de hogar, yo no creo que... Claro, no, pero como hoy en día pues todo el mundo tiene un móvil que se conecta fácilmente a Internet, pues a lo mejor pues puede estar descargando cosas o mirando el correo con el WhatsApp o haciendo... Sí, pero no tiene acceso el cabeza de familia. En una empresa sí que se tiene acceso. Vale. Porque si tienes un sería el trabajo que está en red, entonces entrarías. Claro, en este caso... tiene acceso porque normalmente cuando es una... con un dominio propio en la empresa y los correos todos van colgando de ese dominio, pues entonces, claro, el empresario puede tener acceso a las claves de esa cuenta de correo y sí que puede acceder a información. Pero en un empleado de hogar lo único que tiene es un WhatsApp, pero que muchas veces pues sí que se trabaja bastante con el WhatsApp, ¿no? Para enviar, pues mira, tengo dudas, con el hijo del cabeza de familia, pues mira, tengo este problema, no sé cómo puedo hacer esto, cómo tengo que ir a comprar esta medicación, puedo salir, no sé, cosas de ese estilo. Entonces sí que es más habitual, pero en el caso de las empleadas yo lo veo difícil, no creo que tenga ningún control sobre correo electrónico, porque no se utilizará el correo electrónico, creo yo, vamos, no conozco ningún caso. Y bueno, y has dicho antes una cosa que yo creo que, como nos queda poco tiempo, lo mismo va a dar para otros temas. Has comentado que para grabar un trabajador o el lugar de trabajo
tiene que estar previamente informado de que se va a realizar esa grabación. Sí. Entonces, estamos viendo que últimamente están predominando programas tipo el jefe infiltrado, donde una persona entra en el puesto de trabajo, se hace pasar por un trabajador y graba a sus trabajadores para ver si hace las cosas bien o mal. En principio, esos trabajadores, si el programa es real, no tienen que saber que están siendo grabados y que todo es, digamos, una actuación. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasaría? Recientemente, dentro del Reglamento General de Protección de Datos, ha habido una modificación a nivel europeo que se ha incorporado aquí en España, y nosotros hemos dado traslado la última semana a los clientes, en la que se hace mención precisamente a esto, de que cuando hay algún tipo de grabaciones o algo en la que los trabajadores vayan a salir, o incluso pues en las páginas web, porque a veces pues, se hace una fotografía del grupo y se incorpora a la página web o en Facebook y demás, que tiene que haber un consentimiento por escrito por parte de ellos, que autorizan. Y entonces ahora hemos trasladado un correo electrónico a los clientes para que lo tengan en cuenta, y con un modelo de carta que deben de firmarles para autorizarlo. Precisamente por eso, porque no había una regulación muy clara, y para evitarlo, por tema también de protección de datos, pues se ha incorporado esta novedad que ya se está empezando a implantar ya. O sea, digo que actualmente lo estamos nosotros incorporando. Vamos, que este tipo de programas le quedan 2 telediarios entonces, o si están, pues veremos que no es tan real como la vida misma. Les dice. Darán, no, pero bueno, tampoco saben para qué es. Eso ellos lo firman, que puede ser para utilizar su imagen en distintos medios, y no saben si está utilizando. O sea, pueden decir, te voy a grabar, pero no el motivo por el cual te voy a grabar. No, claro. O sea, puede ser un consentimiento para algo específico o un consentimiento general. Eso depende de cómo se especifique. Vale, perfecto. Pero bueno, si quieres algún día podemos hablar de ello. Muy bien. Pues bueno, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Y nada, muchas ganas de volver a vernos, porque tenemos ya muchas ganas de estar otra vez en directo con vosotros. Y antes de marcharnos, recuérdanos dónde podemos contactar con Bueno, pues para contactarnos, si queréis, a través de nuestra página web, www.asepime.com, asepime con Y. Y ahí, bueno, pues tenéis acceso a nuestras direcciones, nuestro teléfono, y también os recuerdo que, bueno, tenéis más de 500 posts sobre información en materia fiscal, laboral y jurídica, de interés de todo tipo de empresarios y emprendedores. Y bueno, y podéis suscribiros a nuestra newsletter y recibiréis semanalmente pues información de interés de todo tipo de empresarios y profesionales. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer, y nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Adiós.